se cumple un nuevo aniversario del crimen de José Luis Cabezas. Para quienes eran muy jóvenes y tal vez no pueden dimensionar lo que significó, sobre todo para los que somos periodistas, el crimen de este fotógrafo, se los contamos brevemente. Fue un ataque directo a la libertad de expresión hace 22 años. Fue un símbolo, fue un emblema de con esto o con este no te metas. Y no te metas y terminás de esta manera, terminás como José Luis Cabezas. Gabriel Michi, que es compañero nuestro, que es periodista, era el compañero de fórmula de José Luis, porque José Luis era el fotógrafo que año tras año cubrían temporada o cubrían un montón de situaciones, se conocían muchísimo y vos estabas con él en esa temporada en Pinamar cuando bueno, él se va solo de la fiesta de Andreani y termina como termina todo. Sí, sin duda. Buen día. Sí, bueno, sí, el próximo viernes. El viernes, yo dije mal, yo dije mañana, sí, perdón. 22 años y lo decías muy bien, Melina, lo que fue sin duda el peor ataque a la libertad de expresión desde el retorno de la democracia, ¿no? Tuvimos 100 periodistas asesinados en la dictadura, pero la verdad que después del retorno democrático, si bien hubo amenazas, golpes de todo tipo, no había ocurrido un asesinato hasta el crimen de José Luis, y después creo que también por la reacción social de los colegas, de los medios, de la familia de José Luis, se logró que haya justicia y que no hubiese otros casos Cabezas después, ¿no? Creo que fue un hecho bisagra por la reacción de la gente. Y sí, cuando José Luis nosotros cubríamos la temporada para la revista Noticias desde hacía varios años. Uno de los temas que más habíamos investigado era al empresario Alfredo Chabrán, que era el todopoderoso durante muchísimos años, pero particularmente durante el gobierno menemista, un empresario con vínculos con todos los estamentos del poder y que pretendía mantener su imagen en el anonimato. José Luis Cabezas logra ponerle rostro a ese enigma que había en la sociedad argentina, con una fotografía que él le hace en la playa, después un trabajo de investigación que nos llevó mucho tiempo, porque había todo alrededor de Chabrán una estructura de seguridad casi, digamos, difícil de rebatir, digamos, ¿no? Porque impenetrable, tenía una custodia doméstica de 35 hombres que impedían que el periodismo se acerque, ¿no? En Pinamar tenía una dotación importante cuando se iba de vacaciones. ¿Siempre veraneaba Chabrán en Pinamar? Siempre en Pinamar, sí. Tenía viajes a Estados Unidos y demás, pero su lugar en el mundo para vacacionar era Pinamar. Balneario. Y te hago una interrupción pequeña como para, sobre todo, traer... pocas veces uno tiene la posibilidad de hablar con una persona como vos, que pudiste haber sido vos tranquilamente, José Luis, incluso yo creo que vos te lo debes hasta haber preguntado, ¿no? Muchas veces. Hay un año antes de esta situación, hay una declaración que hace Cavallo sobre este sujeto, denunciando una mafia en el poder y le pone un nombre y un apellido. ¿Por qué por qué este tipo era señalado por el gobierno de turno como un mafioso que había ahí en esa denuncia, y por qué se había vuelto para la revista debemos obtener, le tenemos que poner una cara a este nombre y a este apellido? Exactamente, sí, bueno, primero que nada hay que decir que en Noticias a Chabrán se lo empieza a investigar desde el año 91. Cavallo hace esta denuncia en el Congreso 5 años después en realidad, y cuando hace esa denuncia era por un enfrentamiento interno que había en el gobierno de Carlos Menem, donde Domingo Cavallo estaba muy cerca de los intereses de los Estados Unidos y quería que las principales empresas de correo privado de Estados Unidos puedan ingresar al país, y quien manejaba ese mercado era Chabrán. Más allá de eso, funcionarios vinculados a Domingo Cavallo habían tenido una serie de episodios de ataques, disparos, amenazas, le incendiaron la casa a varios y demás, y había una guerra declarada. Entonces Cavallo, siendo ministro de Economía, un ministro de Economía todopoderoso, dice en el Congreso de la Nación: aquí hay una mafia enquistada en el poder, y el jefe de esa mafia se llama Alfredo Chabrán. Nosotros lo veníamos investigando desde el año 91. ¿Y por qué? También porque ustedes tenían esa data de que teníamos
misterioso? Claro, tenemos la información de que los negocios que manejaba Chabrán eran negocios estratégicos que tenían que ver con la entrada y salida del país, digamos. Él manejaba los depósitos fiscales en Ezeiza, en Cadasa, es decir, donde se guarda la mercadería que llega vía aérea, las empresas de carga y descarga de los aviones. La aduana, básicamente. Básicamente, sí, todo lo que tenía que ver con la entrada. Y después la circulación interna, a través de OCA, de OCASA y demás. Tenía vínculos con Chicone Calcográfica, tenía vínculos con distintas empresas vinculadas a las áreas más sensibles del país. Nos pasaba que cuando en el año 91 se empieza a hacer las investigaciones de noticias, lo que notábamos es que había como desde todo el arco político, llamaban a la revista para pedir que no se saque la investigación sobre Chabrán. El lobby era infernal de todo el arco político para evitar eso. ¿Era notable eso o en su momento ustedes ni lo percibían como periodistas? Creo que nos despertó más interés ese tema, justamente al ver que te llamaban desde sectores del justicialismo, del radicalismo, del sindicalismo, desde la iglesia, diciendo, déjenlo tranquilo, es un tipo que de bajo perfil y demás. Eso hizo que salga la primera nota de noticias, que incluso el periodista que fue a hacer la nota con el fotógrafo, hacen unas fotos desde la mansión, la fortaleza que tenía Chabrán en zona norte, y la custodia le dispara, sin pegarle, pero para amedrentarlo, para que no saquen la foto. O sea, la primera nota que ustedes logran sobre Chabrán no es una foto de Chabrán, sino es una foto de donde él vivía. Exactamente, la mansión que él tenía, protegida por esta seguridad. Y, pongamos también en antecedentes que venía el caso Estrada también, ¿no? Claro. Un funcionario de la aduana que presuntamente se había suicidado, también fue atribuido a Chabrán. Veníamos con todo un rifirrafe larguísimo que arranca sin ninguna duda en la época del menemismo, digo. Chabrán era el cuidado y el protegido del menemismo hasta que Cavallo le suelta la mano. Esto era así. Era el tipo que él había sido llamado a ser el empresario protegido, cuidado y beneficiado por todas las prebendas del menemismo. Claro, sí. Chabrán había empezado sus fortunas y demás en la dictadura, con sus vínculos con los brigadieres. Por eso logra el tema de Cadasa. Durante el radicalismo, durante el gobierno de Alfonsín, lo que hace es diversifica sus negocios. Exactamente. Y durante el menemismo lo que hace es consolidarse, manejar el poder. Cuando sale a partir de la investigación del crimen de José Luis, se descubre justamente que quien había ordenado el crimen era Chabrán, porque José Luis logra fotografiarlo y nosotros lo investigábamos. Es más, la foto, José Luis sale publicada incluso un año antes del crimen. Durante todo ese año José Luis recibe amenazas en su casa y al año siguiente nosotros, porque no teníamos la variable muerte como posibilidad en ese momento. Porque estábamos en democracia. Exactamente, nadie se lo imaginaba. Fuimos a buscar en temporada la posibilidad de entrevistarlo a Chabrán. Pero te hago una pregunta antes. Ustedes logran esa tapa de Chabrán caminando en la playa con su esposa. Esa tapa es de José Luis. Esa foto es de José Luis y la nota es mía, sí. Y la nota es tuya. A un tipo al que hasta el momento no se le conocía la cara. Ustedes... Te hago es curiosidad periodística y si querés no me lo digas y hasta puede parecer una pavada en este contexto. ¿Cómo qué hicieron para darse cuenta que efectivamente ese era Chabrán? Bueno, fue un trabajo, pensemos, época donde internet no existía, ¿no? Nosotros lo que teníamos, básicamente, por nuestro conocimiento, habíamos hecho varias temporadas ahí, teníamos muy buenas fuentes de información. Claro. Teníamos una foto vieja de Chabrán, una ilustración hecha a mano. Un croquis. Un croquis, digamos, hecha a mano. Y teníamos una foto que se había logrado el año anterior a esta, pero donde se lo ve muy lejos, en Pinamar también, que lo había logrado otro fotógrafo de la revista, pero era en medio de noche, en una fiesta de fuegos artificiales en el año nuevo. Entonces esa era la referencia que teníamos. Sabíamos dónde vivía. A mí me habían pasado la información de las carpas que Chabrán tenía reservadas en Pinamar, a nombre de quién, cuáles eran esas carpas, en qué balneario y demás, y conocíamos por fuentes cercanas, digamos, cuáles eran las costumbres de Chabrán. Ese verano del 96, Chabrán no estuvo en Pinamar hasta febrero. Veníamos cubriendo la temporada, yo tenía la información de que él estaba en Estados Unidos, había ido a someter de una operación de vesícula y demás. Sí, ahí se le ve la cicatriz famosa y demás. Bueno, lo cierto es que el 15 más o menos, a mediados de febrero, nosotros ya estábamos por levantar la temporada, porque ya se acababa. Volviendo, claro. Una de mis fuentes me dice, mañana llega el tío.
porque nadie lo mencionaba con nombre y apellido por el terror que generaba Chabrán. Porque estaban todos espiados. Aparte. Y me dice dónde iba a estar, en qué balneario, en qué lugar y demás, a qué hora y demás. Bueno, ese día nosotros no lo pudimos hacer por una circunstancia insólita, que fue que nosotros teníamos pautado una nota con el actual Miguel Ángel Solá en Mar de las Pampas. Y yo quise abortar la nota avisándole a la revista, tenemos que buscar otra cosa, sin decir qué era, porque era una alta posibilidad de que no lo consiguiéramos. Claro, y me dicen, no, hay que hacerlo porque hace 4 años que estamos detrás de esta nota y demás. Entonces volvimos después de hacer la nota rajando al lugar donde me dijeron que iba a estar y Chabrán no estaba. Y al día siguiente lo que hicimos fue hacer guardia desde muy temprano en las cercanías de la casa de Chabrán. Ahí logramos una primera foto que es de Chabrán ingresando a su casa desde un lugar lejano, digamos. ¿No fueron advertidos por la custodia de él? No, no nos vieron, porque estábamos como en una especie de monte. Sí. Y José Luis con un lente muy largo, claro. Exactamente. Y después, pasando por el bañero que a mí me dijeron que él tenía las carpas reservadas, le digo, bueno, bancame que bajo a ver si lo veo. Y bajo, nos estaba acompañando en ese momento quien era mi mujer en ese entonces, bajamos como si fuésemos 2 turistas. Claro. Voy caminando y una persona que acerca y pone la silla por delante donde yo estaba pasando. Me pregunta a mi mujer si es como este tipo, me dicen, digo, no es este tipo, no tengo dudas. Entonces lo voy a buscar a José Luis, que había quedado en el auto, y le digo, mira, José Luis, yo estoy convencido que es, pero necesito tu ojo fotográfico. Bajamos en los equipos, José Luis lo ve, dice, si es nos vamos al estacionamiento de ese balneario. Nunca había escuchado esta parte yo. El balneario Marbella. Desde el estacionamiento, José Luis le saca una foto, yo le hago de trípode porque tenía un lente muy largo y se movía mucho la cámara, y saca unas primeras fotos que se ven en la secuencia, que es Chabrán sentado en una reposera y un perro pasando por delante. Sí. Nos vamos al balneario de al lado y esperamos a ver, lo teníamos a la vista, pero no tenía ángulo José Luis para sacarle fotos. Vemos que viene caminando con su mujer, me dice José Luis, no tengo ángulo, dijimos, bueno, si se va a tener que volver. Cuando lo vemos volver a la distancia, me pongo yo en pose con mi exmujer, como que nos están sacando una foto turística, y José Luis le hace la primera tanda de fotos. Pero él mira la lente. Pareciera que mira, pero eso está a bastante distancia, ¿no? Sí, pero alguien obviamente advierte, que había una situación donde él podría haber sido fotografiado, ¿o no? A mí me da la sensación que él no se entera. No se entera. Porque de hecho después volvió al balneario, cuando está en el balneario, nosotros lo vemos a la distancia que estaba con gente alrededor, que se supone que parte de ellos eran custodios. Acá tenés la cucaracha que se te calla. Que estás en carácter de invitado. En carácter de invitado, pero bueno. Y entonces no parece que hubiese habido un cambio en su rutina, digamos. Si hubiese sabido que... Se hubiese advertido, seguramente hubiese tomado algún tipo de acción en el momento, o incluso nos venían a buscar la custodia. Y al día siguiente nos engolosinamos y dijimos, bueno, lo queremos en otra situación. Alquilamos una carpa en el balneario de al lado y como me habían dicho a mí que era normalmente que a las 4 de la tarde bajaba a la playa y demás, pasó tal cual como había pasado el día anterior. Y a la vuelta, porque la foto que José Luis le hace cuando yo le poso, digamos, es un poco más de costado. Esta foto es del día siguiente, que la que posa es Cristina, la mujer de José Luis, con unos amigos, y lo logra, con la experiencia anterior, sacar más de frente José Luis. Son 2 tandas de fotos. Un segundo. Y hasta acá, obviamente, ustedes no le habían alcanzado a decir nada a los jefes de la revista. No. Era una investigación... Con tu experiencia sabías que tenías al tipo del año, que eso te iba a valer a vos un reconocimiento dentro de la revista, y a José Luis también ni hablar. Sí, de hecho, bueno, en realidad cuando se hace la primera tanda de fotos, la que poso yo y demás, volvimos a la revista, a la oficina que teníamos de la revista, llamamos, y hay una anécdota muy graciosa que yo cuento en el libro, que José Luis le dice a su jefe, le dice... dame el Zoom. El Zoom era una doble página que salía en la revista, que los fotógrafos les gustaba mucho que sus fotos sacan ahí porque se lucía mucho más. Y dice, ¿qué tenés? No te voy a decir hasta que no me garantices eso, le dice al jefe. Y le dice, bueno, lo tengo a Chabrán caminando por la playa con su mujer. Le dice por teléfono. Y entonces en ese momento le dice, bueno, no lo comenten con nadie,
reserva absoluta. Justo venía un fin de semana ahí, así que no pudimos, nos mandamos el material hasta el lunes siguiente y lo mandamos ¿Qué día cerraba? en clave. Sábado. El viernes salía, los sábados salía. Claro, los sábados llegaba a la costa y demás, pero el día de cierre en ese momento era jueves a la noche. Jueves ¿Y a la ese noche. era qué día dijiste? Y esto era previo al fin de semana, Era era un viernes. claro, entonces estábamos ahí, esperar un montón, había que esperar. qué ansiedad. Igual la nota no salió inmediatamente después porque estábamos chequeando información de Estados Unidos, que tenía que llegarnos sobre denuncias que había metido Cavallo en Estados Unidos, y tardó desde el momento que se hizo la foto, que fue el 16 de febrero, hasta que salió publicada fue el 3 de marzo. Pasaron 2 semanas hasta que corroboramos esa información. La nota sale firmada por mí y por otro colega, Fernando González, que hizo la parte de Estados Unidos. Yo hice toda la parte de Pinamar, y con la foto de José Luis, esta foto que le puso rostro al enigma más grande de la Argentina. A partir de eso, decía, al verano siguiente quisimos volver y conseguir la entrevista con Chabrán, y nos acercamos, hicimos guardia y demás, sin saber que ya había un operativo organizado, donde el objetivo era sacarnos del camino a los dos. No. Adelante. No, solo esto, porque esa expresión, el objetivo era sacarnos del camino, la escuché varias veces, siempre usas esa frase. Después, cuando uno profundiza o lee un poco más sobre el caso, en realidad la sensación es que nunca la variable era matarlos. Sí, yo tengo dudas, porque hay muchos que piensan que hubo como un exceso, digamos, como que Sí. los tipos que cometieron el hecho, que recordemos, el hecho fue cometido por orden de Chabrán. Sí. El que coordinó todo fue su jefe de custodia, Gregorio Ríos, un ex militar. Sí. El policía que lo asesinó es Gustavo Preyeso, que conocía muy bien Pinamar porque había sido el número 2 de la comisaría de Pinamar. Él recluta una banda de delincuentes comunes. Los horneritos. Los horneros, exactamente, que lo ayudan en el momento del secuestro. A su vez tiene una apoyatura logística de policías de Pinamar, que por un lado liberan la zona para que el crimen se pueda cometer, el comisario de Pinamar, pero por otro habían hecho inteligencia sobre nosotros y le habían pasado información de dónde vivíamos, en qué auto nos movíamos y demás, que eran Luna y Camarata, 2 oficiales de la costa. Y el 25 de enero, cuando José Luis sale de la fiesta de Andrán, y yo me fui un rato antes, porque el 26... Ah, vos había sido antes. sí. Exacto, el 26 era mi cumpleaños, Exacto, ¿no? sí, eso lo y sé. entonces me fui un rato antes porque habían llegado unos amigos míos de Buenos Aires, y José Luis se quiso quedar. Él se va con el auto que yo usaba, que era el auto de la revista, y cuando llega a su casa es que lo secuestran, lo llevan hasta la cava de General Madariaga, le pega a Preyeso 2 tiros en la cabeza y Lo hacen y arrodillar. lo hacen arrodillar, lo esposan, bien símbolo mafioso, ¿no? Exactamente, y después lo prenden fuego, ¿no? Esto fue un mensaje, obviamente el objetivo era José Luis, éramos nosotros, era la revista, pero era un mensaje a todo el periodismo argentino, porque era un mensaje de silenciamiento. Con este tipo no se podían meter, este tipo y la maldita policía, que era otra nota que habíamos trabajado nosotros. Recordemos que en el medio entre la que sale y la publicada la foto, vos me corregís si estoy diciendo algo que no es verdad, porque supongo que vos sabés el tema mucho más que yo. Entre que sale la foto y se produce el asesinato, Chabrán había entrado en declive, estaba en pleno retroceso, porque él había ido a pedir escupidera al menemismo, y el menemismo le había dicho, vos te creíste que eras más importante que el presidente, así que estás afuera. Sí. O sea, ya le habían bajado la persiana a Chabrán, entonces Chabrán estaba en retroceso. Esto forma parte de esta trama macabra, como vos decís, que termina además con el suicidio de Chabrán. Exactamente. O sea, pensá que todo lo que deviene, desde el momento que sacan esta foto, o que aparece publicada esta foto, no desde el momento de que se conoce, sale a luz esta foto, en adelante, es toda una trama absurda, macabra, horrenda, y que desnuda lo que era la Argentina en ese momento. La Argentina en ese momento, la Argentina de impunidad. Y te corrijo, en ese momento, y después terminó siendo, porque hay varias desapariciones mafiosas, nunca un reportero gráfico, pero hay otras varias desapariciones mafiosas de las que no supimos, Lourdes Di Natale, bueno, cuántas muertes... Todas forman parte del libro que escribí. 12 muertes se llama, Estrada, Lourdes Di Natale, todo un desastre. Y que terminan con Nisma. Sí. Lo que te quiero preguntar es, desde el punto, yo sé que estás que te tenés que ir ahora, está bien, por y favor, estoy recontra intrigada, y Sí. me parece además que como periodista, y en esa época, o sea, era muy chica y no alcanzaba a dimensionar incluso qué
simbolizaba todo esto, ¿no? Que cuánto miedo, digo, ¿vos qué edad tenías en ese entonces? Yo tenía 28, cumplí 29 declarando en la causa, digamos. Eras un pendejo. Sí, sí. Con todo respeto y con todo cariño, pero... Además todos conocíamos a José Luis, digo, porque sí. era pero ni hablar, pero... Campechano, sí. A vos te tocó, como compañero de laburo, me pongo en tus zapatos, reconocer el cuerpo. Sí. Sentir que vos pudiste haber estado en ese lugar. ¿Sentiste que ahí se terminaba tu carrera o todo lo contrario? ¿Que tenías que te estaban forzando a que te retirases? ¿Cómo fue cuando volviste a la revista? O sea, ¿cómo fueron todos esos momentos? Bueno, la verdad que cuando ocurre el crimen de José Luis, yo siempre digo que a mí nadie me vino a contar qué había pasado. Casi que como que lo tuve que descubrir buscando a mi amigo, digamos, buscando a mi compañero. Entonces... Para el otro día de la fiesta... Claro. ¿Cómo lo viviste? ¿Vos bueno, el tema fue tenían así. que encontrarse para laburar? Exactamente. Nosotros teníamos que juntarnos a las 3 de la tarde con José Luis a las 2 de la tarde, perdón, para trabajar. Y el tema fue el siguiente, que José Luis no aparecía, entonces yo lo empiezo a buscar. La familia me dice que no habían vuelto desde el día anterior. Empiezo a llamar a nuestros conocidos, primero a nuestros colegas que habían estado con nosotros en la fiesta, y logro saber que José Luis se fue a las 5:10 por un fotógrafo que lo vio salir y casi se va con él incluso. Y empiezo a hacer todo el rastreo, primero con los colegas, después con los amigos, con las fuentes, hasta que finalmente lo llamo al comisario de Pinamar, que me atiende el hijo y demás. Me dice que no sabían nada. Voy a la comisaría. Y cuando voy a la comisaría, el comisario de Pinamar me dice que no sabía nada, y me preguntan qué auto nos movíamos. Y yo le digo en un Ford Fiesta blanco. Y entonces el tipo me dice, me parece que tengo una mala noticia para darte. Ay, que me pone bien de gallina. Y se mete a la comisaría, yo voy atrás de él, desesperado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice, y escucho que por el handy habla con la cava y dice, me parece que tenemos identificada a la víctima. Ay, no. Sería José Luis Cabezas, el fotógrafo de la revista Noticias. Y yo digo, ¿qué víctima? ¿De qué me hablan? ¿De qué me hablan? Me dice que apareció una persona muerta. Y yo digo, no puede ser José Luis, no puede ser. Bueno, me llevan a la cava. Cuando llegamos a la cava, veo ese cuadro terrible del cuerpo de José Luis. Está totalmente calcinado. Es una imagen que no me voy a olvidar nunca, y comprobamos que algunos de los elementos que me mostraban, que era una llave de la oficina y demás, coincidía con mis llaves, y bueno, y ahí a partir de eso volvemos para Pinamar, y cuando volvemos yo voy en el auto con la policía, me llaman de la revista para preguntarme qué había pasado, porque se enteran que estaba buscándolo, y yo le dije, asesinaron a José Luis, le digo, este fue el hijo de puta de Chabrán. Ya lo entendiste yo, todo. Ahí inmediatamente. Todo. Y yo sin saber que todos los policías que estaban alrededor mío laburaban para Chabrán, como después se comprobó. Así que bueno, nada, y ahora un tema importante para este 22 aniversario es que estamos reclamando con la familia de José Luis, porque hace días nos enteramos que al asesino de Gustavo Preyeso, al asesino de José Luis, le dieron la matrícula como abogado en Capital Federal. Sí. Y él todavía tiene, por más que esté en libertad condicional, tiene 3 años por cumplir de sentencia. Y la ley dice que alguien que tiene una condena que no ha sido cumplida no puede estar matriculado como abogado. Así que nuestro reclamo es al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que le retire esta matrícula que fue mal concedida, ¿no? Esto es el reclamo que hoy tenemos a 22 años, más allá del reclamo de justicia y que los asesinos vuelvan a prisión. Estamos viendo mientras tanto la Recordemos publicidad. Que Preyeso fue el que gatilló, ¿no? Sí, el autor material, sí, el que lo asesinó. Gaby, muchísimas gracias, me estremeciste una vez más. Todos los años tengo la suerte de escucharte, la suerte en este contexto doloroso. Un saludo para toda la familia de José Luis. Su papá y su mamá ya no están, fallecieron. El padre de Tristeza y la madre un tiempo después igual. Gladys, que siempre habla con nosotros, sus hijos que hoy deben ser enormes. Sí, gracias y te acompañamos en esta semana que debe ser para vos muy movilizante y gracias por brindarnos todos los detalles. Muchas gracias, Meli. Les agradezco mucho porque está bueno que lo podamos recordar siempre porque nos marcó a todos. Exactamente, te agradezco muchísimo, de verdad. Y un saludo grande a tu familia. Muchas gracias. Nos vamos al partido de la costa, allí está Mauro Albornoz. Mauro, buen día.